Empezó con esas 5 palabras clásicas: necesito un respiro, Mason. Las pronunció con una suavidad que parecía ensayada, como si hubiera estado practicando frente a un espejo, encontrando el equilibrio perfecto entre la compasión y la determinación. Brielle estaba de pie junto a la encimera de la cocina, haciendo girar su copa de vino, como si brillara con una culpa que podría haber sido real, o tal vez solo fingida. La observé, su postura demasiado erguida, como si se estuviera preparando para una pelea. Pero ya no me quedaban fuerzas. Llevaba meses sin fuerzas, desde que empezó a llegar más tarde a casa, con un perfume diferente, y su teléfono vibrando a medianoche con risas apagadas. Sabía que algo no iba bien, pero esperaba, Dios mío, esperaba, que solo fuera estrés laboral, o que su ansiedad volviera a arreciar. Pero entonces lo dijo. Necesito un respiro, Mason. Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier bofetada. Las sentí en los huesos. Casi pude oír el clic final de una puerta cerrándose tras de mí. Intenté sostenerle la mirada, pero se giró demasiado rápido, concentrándose en el remolino de vino como si pudiera decirle algo que ya no supiera. Me he perdido, continuó. Su voz se quebró como una taza de porcelana que se rompe bajo presión. Sin contacto, para mayor claridad, así lo llamaba ella, claridad, como si nuestro matrimonio fuera un espejo empañado que necesitaba limpiar, a solas. No grité, no supliqué, aunque una parte de mí quería hacerlo. Quería agarrarla de los brazos y sacarla del trance en el que se había sumido. Pero no lo hice. Porque la mujer con la que me casé pedía espacio, y si espacio era lo que necesitaba, ¿quién era yo para negárselo? Empacó una sola bolsa de lona, con ropa suficiente para una semana, quizá 2, y dijo que se quedaría con su hermana, Nadine. La observé moverse por el apartamento, eligiendo cuidadosamente qué llevarse y qué dejar. Su cardigan favorito, los pantalones de yoga desgastados que siempre usaba los domingos. Una botella medio vacía de loción con aroma a rosas. Parecía que estaba creando una versión de sí misma para llevarla en su viaje, como si yo ya no formara parte de la exposición. Me quedé en silencio junto a la puerta mientras ella cerraba la cremallera del bolso y se colgaba las asas del hombro. No me miró a los ojos, y no la presioné. Se detuvo en la puerta, con una mano en el pomo, y dejó escapar un suspiro que sonó como un ensayo para una vida diferente. Te llamaré cuando esté lista, dijo en voz baja. Asentí. Eso fue todo. Sin beso. Sin promesa. Solo un susurro de disculpa y un clic final al cerrarse la puerta tras ella. No la perseguí. No la llamé. Simplemente me quedé allí, mirando la puerta como si fuera a abrirse de nuevo y ella regresara, dándose cuenta de que todo había sido un error. Pero el silencio que siguió fue un veredicto. La dejé salir. Me dije a mí mismo que era lo que ella quería, lo que necesitaba. Pero en el fondo, no podía evitar sentir que acababa de presenciar el final de algo que tanto me había esforzado por construir. Algo que antes tenía sentido, pero que ahora parecía una historia escrita en un idioma que ya no entendía. La cocina olía a su perfume, un recuerdo persistente de que había estado allí, de que una vez perteneció a este espacio. Miré la copa de vino medio vacía en la encimera, con la mancha de su lápiz labial en el borde. Me dolía el pecho de una forma que no podía describir, como una cavidad vaciada que resonaba con cada pequeño sonido. El reloj seguía su tic-tac, implacable, contando los segundos desde que se había ido. Quería llamarla. Preguntarle qué quería decir con claridad. Suplicarle que se quedara. Pero no lo hice. Porque ya no era ese hombre. Le había dado espacio. Y le había dado silencio. Entré en la sala, mirando el sofá donde nos habíamos sentado juntos tantas noches, enredados entre mantas y nuestras historias. Ahora lo sentía como una pieza de museo, un artefacto de una vida que ya no me pertenecía. Me hundí en los cojines y dejé que el silencio me envolviera como una manta. No sabía entonces que estaba viendo el comienzo del final. Que cada pequeña decisión, cada segundo de silencio, me llevaba a un momento que aún no podía ver. La copa de vino en la cocina brillaba bajo la luz del techo. Pensé en lavarla, pero la dejé ahí, como un recordatorio. Como una pregunta. El aire se sentía diferente, más tranquilo. Incluso el zumbido del refrigerador parecía tener un tono distinto.
Una nota de firmeza que me revolvía los huesos. Apreté las palmas de las manos, la piel estaba seca y desconocida. Mis pensamientos vagaron hacia la casa de Nadine. Como Brielle estaría allí, contando historias sobre nuestro matrimonio que me harían parecer el villano o la víctima, según el público. Me pregunté si había mencionado las noches que me quedé despierto preocupándome por ella, o los días que trabajé horas extra solo para darle todo lo que me pidió. Cerré los ojos y dejé que la oscuridad viniera. En ese momento, decidí no llamar. No le escribiría. No la perseguiría por el camino que había elegido. Si necesitaba espacio, se lo daría. Si ella necesitaba silencio, dejaría que el silencio llenara el aire entre nosotros como un muro. Y en ese silencio, encontraría mis propias respuestas, mi propia claridad. Porque si ella podía irse tan fácilmente, tal vez yo necesitaba saber quién era sin ella. Quizás me había aferrado demasiado a una versión de nosotros que ya no existía. Así que me senté allí, respirando el silencio, dejando que el peso de su ausencia me inundara. Y en esa quietud, me di cuenta de que, a veces, el principio del fin se siente como cualquier otra noche de martes. Como cualquier otro suspiro en la puerta. Como cualquier otro susurro, solo necesito espacio. 10 días después, estaba revisando mi teléfono, pasando distraídamente por el ruido de notificaciones y actualizaciones, intentando no extrañarla demasiado. El apartamento estaba demasiado silencioso, lleno de ese silencio rancio que se instala cuando has aspirado y reorganizado solo para matar el tiempo. La había bloqueado en la mayoría de las redes sociales después de que se fuera, una combinación de instinto de supervivencia y rabia disimulada, pero no había bloqueado a su madre, Loretta. Supongo que una parte de mí quería aferrarme a un salvavidas, una forma de saber qué estaba pasando sin tener que preguntar. Una ventana al caos. Era tarde. En algún punto entre la hora en que el mundo duerme y la hora en que los insomnes se despiertan. Estaba sentada al borde de la cama, con el resplandor de la pantalla tiñéndome la cara de un azul pálido, cuando lo vi. La publicación de Loretta. Retiro familiar para reconectar. Sintiéndome agradecida. Un carrusel de fotos soleadas se alineaba bajo el pie de foto, un desfile de sillas de playa y cócteles de colores brillantes, con los pies perfectamente cuidados en la arena. Y allí estaba ella, Brielle, radiante en cada una de ellas. Se veía radiante, con el pelo iluminado por el sol y la piel radiante, ese brillo que no se puede fingir con un filtro. Una sonrisa radiante en cada fotograma. Pero no fue la sonrisa lo que me impactó. Era él. Jared. El mismo Jared que siempre me había dicho que era un inofensivo ligue de la prepa. El tipo que nunca quiso decir nada. El tipo que apenas habla. Y ahí estaba, foto tras foto. Bronceado, sin camisa, sus brazos la rodeaban con naturalidad por la cintura, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Como si nunca hubiera parado. Como si yo nunca hubiera existido. Me quedé mirando la pantalla, con el pecho apretado como un puño. Cada foto era como una nueva bofetada. Estaba aquella en la que llevaba ese bikini naranja que había pedido en la página de una influencer. Lo había posado para mí en el espejo del baño, preguntándome si la hacía parecer demasiado joven. Allí estaba ella, sonriendo de oreja a oreja, abrazando a Jared, con las manos firmemente apoyadas en sus caderas. Como si estuviera orgullosa de ser suya. Como si lo hubiera elegido a él mucho antes de elegirme a mí. Mi pulgar se quedó suspendido sobre la pantalla, entre la rabia y la incredulidad. Quería lanzar el teléfono al otro lado de la habitación. En cambio, me quedé mirando. Los subtítulos no ayudaron. Uniendo a la familia. Agradecido por estos momentos. Agradecido por él. Volví a la página anterior, con la esperanza de haberlo malinterpretado. Quizás había alguna explicación. Quizás Jared estaba allí con su familia y simplemente salió en la foto. Pero cada foto contaba la misma historia. Ella, inclinándose, con los ojos brillantes y una sonrisa amplia. Como si esta fuera la vida que había estado esperando. Como si cada promesa que me había hecho fuera solo una ocurrencia tardía. Y al fondo, Loretta sonreía como la reina que siempre quiso ser, presidiendo la corte sobre sus vacaciones familiares perfectas, su hija perfecta, su futuro yerno perfecto. Era demasiado. Demasiado perfecto.
La rabia que me hervía bajo la piel me resultaba extraña, cruda y eléctrica. Era como una traición con mayúscula. Como si hubiera sido un tonto al pensar que necesitaba espacio para descubrirse a sí misma. No, necesitaba tiempo para entenderlo con las manos de Jared en sus caderas. Apreté la mandíbula, luchando contra el impulso de llamarla, de exigirle respuestas, de gritarle por teléfono que me había mentido. Pero yo sabía que no era así. Sabía que si podía sonreír así en esas fotos, ya había tomado una decisión. Y que me aspen si dejaba que me viera desmoronarme. Dejé el teléfono en mi regazo, la pantalla aún brillaba con su sonrisa. La habitación se sentía demasiado pequeña, demasiado vacía. Aún podía oler su perfume en las almohadas, el leve eco de su risa en las paredes. Pero todo era una ilusión, un recuerdo que ya no me pertenecía. Ella lo había elegido, o tal vez siempre lo había deseado, y yo solo había sido el sustituto, el puente que necesitaba para pasar de un desamor a otro. Pensarlo me daba asco. Me puse de pie y caminé hacia la cocina, la luz del techo era demasiado brillante, los azulejos blancos demasiado limpios. Me aferré al mostrador y respiré hondo, dejando que la ira se calmara lo suficiente como para pensar con claridad. Necesitaba tomar una decisión. No podía seguir sentado allí, mirando fotos que solo empeorarían la herida. Abrí la nevera, saqué una botella de agua y la miré como si me reconfortara. Pero no fue así. Nada lo haría. Porque estaba solo. Y fui yo quien la dejó ir. Recordé cómo lo había dicho. Como si me estuviera haciendo un favor. Necesito un respiro, Mason. Como si yo fuera la razón por la que no podía respirar. Como si hubiera sofocado sus sueños y ambiciones y solo necesitara espacio para desplegar sus alas. Pero en esas fotos, no parecía que se estuviera buscando a sí misma. Parecía que había encontrado justo lo que quería. Y no era yo. Regresé a la sala, con el teléfono aún en la mano. Volví a hacer clic en la publicación de Loretta, obligándome a mirar cada foto, cada detalle. Las palmeras meciéndose al fondo. El agua turquesa reluciente. Los cócteles sudando con el calor. Parecía el paraíso, un lugar donde el desamor no podía llegar. Me pregunté si habría pensado en mí. Sí, aunque fuera por un segundo, habría sentido el dolor del espacio que había dejado atrás. Probablemente no. No con Jared ahí para llenar los vacíos. Me hundí en el sofá, sintiendo el peso de mis propias decisiones. Podría llamarla. Podría enviarle un mensaje exigiéndole respuestas. ¿Pero qué probaría eso? ¿Que era lo suficientemente débil como para rogarle una explicación que nunca me daría? ¿Que seguía atado a una mujer que había decidido dejar que otro hombre posara sus manos en sus caderas mientras ella reía de las olas? No. No le daría esa satisfacción. No le daría el poder de decidir cómo me sentía. Así que me senté en la oscuridad, con la pantalla del teléfono desapareciendo, y me hice una promesa. Le daría sus vacaciones. Le daría a Jared. Le daría el sol radiante, las sonrisas perfectas y los subtítulos falsos. Porque no los necesitaba. No la necesitaba. Necesitaba la verdad. Y la verdad era simple. Me había mostrado exactamente quién era. Y ahora me tocaba a mí decidir qué hacer con eso. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando la calle. La ciudad bullía con el tráfico nocturno y los letreros de neón. Gente viviendo su vida, riendo, llorando, siguiendo adelante. Y me di cuenta de que yo también podía. Ya no estaba atrapada en su historia. Era libre de escribir la mía. No sabía qué me depararía el mañana. Pero de algo estaba seguro, no la incluiría. No en mis términos. No en mi casa. Y definitivamente no en mi corazón. Volví a la sala, con el teléfono todavía en la mano. Abrí la aplicación y bloqueé a su madre. Una ventana menos a una vida que no me incluía. Un recordatorio menos de lo que había perdido. Cerré los ojos, respiré hondo y sentí la primera paz real que había sentido en días. Se había ido. Y quizás ese fue el mejor regalo que me había dado. No grité. No llamé. Ni siquiera dejé una nota de voz. En cambio,
Hice lo que siempre hacía cuando el mundo me parecía demasiado grande, demasiado afilado. Me retiré. Pasé el fin de semana en la habitación de invitados. Nuestra habitación de invitados, la que ella siempre decía que estaba demasiado vacía. Pero siempre había encontrado un extraño consuelo en su oscuridad. Una cama sencilla, una mesita de noche, una lámpara pequeña y una pared vacía. Un lugar para pensar sin el amontonamiento de recuerdos. Me senté en el borde de la cama, mirando las capturas de pantalla que había tomado de la publicación de Loretta. Las que tenían la sonrisa de Brielle y los brazos de Jared como barras de hierro alrededor de su cintura. Cada imagen era como un clavo en el ataúd de la vida que creía haber construido. Pero no dejé que el dolor me consumiera. Dejé que me endureciera. Cuando salió el sol el sábado, me puse a trabajar. Cada paso fue deliberado. Empecé por el armario, por su lado. El lado que le había dado con tanto cariño cuando nos mudamos. El lado que olía a lavanda y vainilla cálida, con un toque de la colonia de sándalo que solía usar solo porque le gustaba. Abrí la puerta corrediza y me quedé mirando las filas de ropa. Algunas nuevas, otras usadas, algunas ni siquiera probadas. Una vida en tela. Cogí el primer artículo, un vestido floral que había usado en mi cena de promoción, lo doblé con cuidado y lo metí en una caja resistente que había etiquetado con rotulador negro. Caja 1, vestidos y faldas. Me pareció clínico. A salvo. Como un proceso con principio y fin. Como si pudiera controlar algo de nuevo. Revisé su armario metódicamente, doblando cada prenda con la misma precisión que antes reservaba para arreglarle las flores los domingos por la mañana. Cada blusa. Cada suéter. Cada par de pantalones de yoga. Cada uno en su propia caja, etiquetado y numerado. Caja 2. Caja 3. Caja 4. Hice un inventario de cada uno, tomé fotos del contenido y las pegué en la parte superior de las cajas con cinta adhesiva transparente. Sin confusiones. Sin errores. Nada que pudiera acusarme de haber extraviado. Luego fui al baño. Sus botellas de champú y acondicionador medio vacías. Las sales de baño que siempre compraba en ese spa carísimo. Su neceser con la cremallera rota. Caja 5. Artículos básicos para el baño. La sala era más difícil. Sus pinceles, alineados como soldados en la estantería. El lienzo en el que había estado trabajando, un remolino de verdes y dorados que podría haber sido un paisaje o tal vez solo un exorcismo emocional, estaba sobre la mesa de centro. Dudé. El arte siempre había sido su escape. Su terapia. Yo lo respetaba. Pero ahora, incluso su terapia me parecía una mentira. Envolví el lienzo cuidadosamente en plástico de burbujas. 3 capas, y lo metí en la caja 6. Materiales de arte. Cada pincel tenía su propia funda de papel y su propia etiqueta. No me iba a arriesgar. La cocina era el siguiente paso. Sus tazas desparejadas, algunas desportilladas, otras con manchas de lápiz labial, fueron a parar a la caja 7. Artículos de cocina. Todavía podía verla tomando café en las mañanas soñolientas, con las piernas dobladas bajo el taburete, contándome sus sueños. Ahora solo veía traición. Tomé cada artículo, lo envolví, lo fotografié y lo etiqueté. Sin discusiones. Sin negaciones. Cada taza contabilizada. Cada vaso protegido. Para cuando llegué de nuevo al dormitorio, el sol se escondía en el horizonte y el aire olía a polvo y cartón. Me senté en la cama. Nuestra cama, aunque ahora me resultaba extraña, y me quedé mirando las últimas cosas. Los pendientes de su abuela, pequeños y delicados, los que había llevado el día de nuestra boda. El collar que le regalé en nuestro primer aniversario. El que llevaba la noche que bailamos bajo las luces de colores en nuestro pequeño jardín. Los envolví en plástico de burbujas, los metí en una bolsita de terciopelo y los marqué. Caja 8, joyas y recuerdos. Todo parecía tan definitivo. 12 cajas. 12 pequeños y elegantes ataúdes para cada parte de su vida que se había filtrado en la mía. Los apilé junto a la puerta, cada uno marcado con una hoja de inventario y una etiqueta de frágil. Tomé fotos de cada caja, de arriba a abajo, de los lados y del fondo,
y las guardé en una carpeta titulada Propiedad de Brielle. No quería ni una sola acusación de robo. Que no hubiera lagunas legales que ella pudiera aprovechar después. Que se tuviera en cuenta cada detalle. Luego me conecté a Internet, llené los formularios y programé un mensajero para que los recogiera el lunes por la mañana. Dirección: casa de Loretta y Carlton. Me pregunté si firmarían juntos, sonriéndose como conspiradores. Me pregunté si Jared estaría allí, cargando sus cajas como si ya la estuviera trasladando a una nueva vida. Imaginé el rostro de Loretta, serio y digno. Al verme desaparecer de la historia de su hija, caja por caja, la idea no me dolió tanto como esperaba. Creo que ya no me duele más. Cuando terminé, aspiré la alfombra. Fue como un reinicio. Como limpiar el polvo de una traición que se había vuelto demasiado pesada para soportar. Las líneas de la alfombra formaban rayas perfectas bajo la luz de la lámpara. Un pequeño toque de orden en una vida que había salido tan caóticamente mal. Eché un último vistazo a las cajas, ordenadas, etiquetadas, listas para usar. Y sentí un movimiento en el pecho. Una sensación de paz inesperada. Porque esto era el cierre. Era el final. No habría peleas turbias sobre qué pertenecía a quién. No hubo llamadas con lágrimas en los ojos rogándome que dejara las cosas en casa de su hermana. Todo se gestionó con profesionalidad. ¿Correcto? Fui a mi teléfono y actualicé mi estado civil a soltero. Sentí que era una pequeña victoria. Como un paso adelante. La bloqueé. Bloqueé a Loretta. Bloqueé a Jared. Era una cuarentena digital. Una forma de evitar que la infección de su traición se propagara más en mi vida. Las notificaciones dejaban de llegar. Las fotos desaparecían. Las caras sonrientes y los textos alegres desaparecían de mi feed. Me aseguré de ello. Cuando terminé, me paré en el centro del apartamento. Nuestro apartamento. Y respiré hondo. El espacio se sentía diferente ahora. Más luminoso. Como si una tormenta hubiera pasado y hubiera dejado atrás un cielo más despejado. Podía ver el futuro de nuevo. Aunque fuera borroso e incierto. Pero al menos ahora era mío. No había huellas de nadie más. Solo yo y las decisiones que tomé para protegerme. Apagué las luces y dejé que la oscuridad me rodeara. Las cajas permanecían como centinelas silenciosos, esperando la mañana. No lloré. No grité. Ni siquiera suspiré. Simplemente dejé que el silencio llenara la habitación. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que estuviera esperando su regreso. No esperaba nada. Porque esto ya no se trataba de ella. Se trataba de mí. Y ya lo había decidido. Nada de contacto. Sin drama. Sin arrepentimientos. Solo una ruptura limpia. Un nuevo comienzo. Y quizás, solo quizás, el inicio de algo más fuerte que lo que teníamos. Porque a veces, la mejor manera de sanar es empaquetarlo todo y enviarlo lejos. 3 semanas de silencio se asentaron como una manta pesada sobre mi pecho, oprimiéndome cada vez que entraba al apartamento y no oía su voz. Los primeros días, casi esperaba que me llamara, me enviara un mensaje, que me dijera que había cambiado de opinión. Pero no pasó nada. El silencio se prolongó durante días, y luego en noches donde el tic-tac del reloj en la pared de la cocina sonaba más fuerte que mi propia respiración. Llené el tiempo con largas horas en el gimnasio, horas extras en el trabajo, preparando comidas que antes nunca hacía sola. Me decía a mí misma que encontraba paz en la tranquilidad. Y quizá lo era. Quizá esa era la única manera de sanar. Entonces vibró mi teléfono, interrumpiendo mi cena de pollo recalentado y arroz frío. Un número desconocido iluminó la pantalla. Por un instante, sentí una opresión en el pecho. No podía ser ella. Ella ya había tomado su decisión. Pero la curiosidad ganó. Contesté. Hola. Mi voz era tranquila, firme, como si hubiera ensayado este momento cientos de veces. Hubo una pausa, una suave inspiración al otro lado. Entonces su voz, suave como la lluvia. Mason, soy yo. Incluso después de todo, oír su voz fue como un cuchillo.
Cerré los ojos, dejándolo resbalar entre mis costillas. Intenté imaginar su rostro. Esos ojos color miel que brillaban cada vez que cruzaba la puerta. La forma en que sus labios se curvaban cuando estaba a punto de reír. Pero solo pude ver su sonrisa en los brazos de Jared, radiante y relajada, como si el dolor que me había dejado no existiera. «Hola, Brielle», dije, con un tono cortés pero frío, como si hablara con una conocida lejana, no con la mujer a la que le había prometido una eternidad. Debió de sentir el frío. Ella dudó. «He estado pensando», empezó, con palabras lentas y cuidadosas, como si pisara hielo fino. «Sobre nosotros. De todo. Creo que estoy listo para hablar. Hablando en serio. He estado trabajando en cosas y simplemente quiero intentarlo. Con nosotros». Se le quebró la voz y, por un instante, me pregunté si estaría llorando. Mi yo de antes habría corrido a consolarla, a decirle que estaba bien, que lo resolveríamos juntas. Pero ese hombre se había ido. Había empaquetado su vida en 12 cajas y las había enviado a casa de su madre. Había aspirado la alfombra y bloqueado su número. Había decidido que la paz significaba silencio. No respondí de inmediato. Dejé que la pausa se alargara hasta resultar incómoda. Quería que lo sintiera, que supiera que esta ya no era su historia. Finalmente, respiré hondo y lo dije: «No hay un nosotros, Brielle». Las palabras salieron nítidas y firmes. Sin temblores. Sin disculpas. Solo la verdad. Contuvo el aliento, y me imaginé sus ojos abriéndose de par en par, como siempre lo hacían cuando no conseguía lo que quería. «Mason», susurró. «Por favor. He estado trabajando en mí mismo. Sé que metí la pata. Sé que te lastimé. Pero solo, necesitaba tiempo. Necesitaba descubrir quién era sin ti». Su voz se quebró de nuevo. «Solo quiero intentarlo. Solo una oportunidad más». Cerré los ojos, agarrando el teléfono como si fuera el último salvavidas entre el pasado y yo. Sentí una opresión en el pecho, pero no dejé que me destrozara. Le había dado todas las oportunidades que me había pedido. Le había dado su espacio. Le había dado tiempo. Le había dado todo, incluso cuando dolía. Pero no iba a darle más de lo que me quedaba. «Brielle», dije con voz firme. «Tuviste tu oportunidad. Tomaste tu decisión. No soy un plan B». Silencio al otro lado. El tipo de silencio que vibra de arrepentimiento. Casi podía verla, de pie en un lugar que creía seguro, con el teléfono pegado a la oreja y los ojos abiertos de par en par al darse cuenta de que tal vez, solo tal vez, no iba a volver. «Mason», lo intentó de nuevo, con la voz más baja. «Por favor, no hagas esto. Estábamos bien juntos». Me confundí. Casi me río, pero solo salió una exhalación seca. «Confundido». Repetí, dándole vueltas a la palabra como si nunca la hubiera oído. «¿Así se le llama a estar en la playa con las manos de tu exnovio en las caderas?» Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. No respondió. No pude responder. Porque ambos sabíamos la verdad, y no había forma de tergiversarla. «Mira», continué, con la voz fría como el acero. «No voy a gritar. No voy a rogar. Ni siquiera voy a culparte más. Pero ya no nos queda nada por arreglar. Te marchaste. Pediste espacio. Y te lo di». Hice una pausa, dejándolo penetrar. Resulta que ese espacio me bastó para descubrir quién era sin ti. Un sollozo ahogado se escuchó en la línea y, por un instante, casi titubeé. Casi. Pero entonces recordé las capturas de pantalla. ¿La risa? La forma en que lo miraba como si fuera la respuesta a una pregunta que ni siquiera sabía que me estaba haciendo. Y me endurecí de nuevo. «Adiós, Brielle», dije. Luego colgué. El silencio que siguió fue diferente esta vez. No era pesado. No era sofocante. Era liberador. Dejé el teléfono en la encimera de la cocina, la pantalla estaba negra y sin vida. Me pasé una mano por el pelo y exhalé un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Lo había logrado.
Había dicho las palabras que llevaban semanas formándose en mí, las palabras que marcaban el verdadero final. Y fue como arrancarme una venda que llevaba demasiado tiempo pegada. Doloroso, pero necesario. Me acerqué a la ventana y miré la ciudad. Las luces brillaban como estrellas en la oscuridad. Cada una era un recordatorio de que la vida continuaba. Que en algún lugar, alguien estaba empezando de cero. Quizás ese alguien podría ser yo. Había pasado tanto tiempo definiéndome por ella. Por nosotros. Que había olvidado que había un yo en medio de todo. Un hombre que lo había dado todo y había pedido tan poco. Un hombre que creía en la lealtad, la confianza y las promesas hechas bajo la luz de la luna. ¿Y ahora? Ahora era un hombre que conocía su valor. Que sabía que a veces amar a alguien significaba dejarlo ir. Dejándolos descubrirse a sí mismos, lejos de los pedazos de ti que ya habían roto. Me aparté de la ventana, con el resplandor de la ciudad aún cálido en mi piel, y sentí algo nuevo asentarse en mi pecho. Algo fuerte. Algo así como la paz. No sabía qué me depararía el mañana. Pero por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba saberlo. Yo era suficiente, tal como era. Y esa era una verdad que ella nunca podría arrebatarme. Intentó fingir confusión, como siempre hacía cuando la pillaban. Casi podía oír la inocencia ensayada en su voz. La forma en que su tono cambiaba, como si yo estuviera siendo injusto. Mason, no lo entiendo. La ruptura no fue una ruptura, dijo con la voz tensa por el altavoz. La imaginé enrollando un mechón de pelo en el dedo, mordiéndose el labio como solía hacer cuando esperaba que le dijera algo reconfortante. Pero ya no era ese hombre. Su actuación no me conmovió. Hizo una pausa, probablemente esperando a que la perdonara, la tranquilizara, la prometiera que esperaría mientras se reconciliaba. Pero el silencio se extendió entre nosotras como una cuerda tensa. Jared, dije secamente. Las fotos de tu mamá. Sus manos en tus caderas. Eso no parecía confusión, Brielle. Parecía una decisión. La oí tragar saliva. Ese pequeño sonido me dio una satisfacción sombría. Jared estaba ahí, dijo rápidamente, como si la proximidad justificara la traición. Él también ha estado pasando por cosas, y yo no lo planeé. Mi mamá no tenía ni idea de cómo funcionan las redes sociales. Solo quería un álbum familiar. Nada más. Su voz tembló. Pero casi podía imaginarme su rostro, con los ojos abiertos, intentando vender la mentira. Siempre se le había dado bien. ¡Qué bien! Negué con la cabeza, aunque ella no lo viera. No lo planeaste, repetí. Pero seguro que posaste para ello. Sentí que mi voz se tensaba con cada palabra. Cada sílaba, un gancho que traía recuerdos que no quería revivir. Su risa. Su olor. La forma en que se inclinó hacia mí y me dijo que yo era el único hombre al que realmente había amado. Ahora esos recuerdos parecían historias de un libro que nunca quise leer. Sollozó. Mason, por favor. Estás exagerando. Solo fue un descanso. Es hora de pensar. Se suponía que debías darme espacio. No, no juzgarme así. Su tono cambió de nuevo. Ese dejo de defensa que se avecinaba. Lo reconocí. La forma en que siempre me echaba la culpa. La forma en que me hizo cuestionar mis propios instintos. Esta vez no. Espacio, repetí. Así lo llamaste. Espacio. ¿Y qué hiciste con ese espacio? Lo llenaste con él. Eso no es confusión, Brielle. Es traición. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando la calle. Los coches pasaban como luciérnagas perezosas. En algún lugar, allá abajo, la gente vivía vidas que no habían sido destrozadas por mentiras. Empezó a entrar en pánico. Podía oírlo. Mason, mis cuadernos de dibujo. Los pendientes de mi abuela. ¿Dónde están? Por favor, son importantes para mí. Sus palabras salieron como un torrente, como si se rompiera. Por favor, dime que no lo tiraste todo. La imaginé rebuscando en la habitación de invitados de su hermana, sin encontrar nada suyo,
dándose cuenta de que la había despojado de mi espacio como si se despegara papel pintado viejo. Están en la caja número 8, dije con calma. Envueltos en plástico de burbujas. Etiquetado. Enviado a casa de tus padres. Hice un inventario. Todo está arreglado. De nada. Su respiración se entrecortó y casi, sentí una punzada de lástima. Pero eso pasó tan rápido como llegó. Porque esta era la mujer que me había mentido en la cara y creía que simplemente lo dejaría pasar. Dios mío, Mason, ¿por qué eres tan vengativo? Espetó, y la ira finalmente se apoderó de su voz. No hice nada tan malo. Solo necesitaba tiempo. Sentí que se me apretaba la mandíbula. Vengativo. Así lo llamó. Como si lo que hice fue por despecho y no por necesidad. Vengativo. Repetí, con un tono controlado. No, Brielle. Estoy siendo minucioso para que no haya confusión. Así que no hay duda de que se perdió o se me olvidó. Me aseguré de que te quedaras con todo lo que dejaste atrás. Hasta la última taza. Hasta la última horquilla. Toda la esperanza que tenía en nosotros. Mi voz tembló al borde de esa última palabra. Pero la tranquilicé. Soltó un suave sollozo, como si mi frialdad la hubiera impactado. No puedo creer que estés así, susurró en voz baja. Se suponía que éramos compañeras. Dijiste que siempre me apoyarías, incluso en las dificultades. Apreté los dientes. Compañeros. Esa era una palabra que había usado muchas veces, pero había perdido su significado. Las parejas no se abandonan a la primera señal de dificultad. Las parejas no encuentran consuelo en viejos amores cuando las cosas se complican. Éramos compañeros, acepté. Hasta que dejaste de serlo. Dejé que el silencio se alargara de nuevo, dándole tiempo para asimilarlo. Tú elegiste tu camino. Tú elegiste tu red de apoyo. Tú elegiste a Jared. No alcé la voz. No hacía falta. La verdad era lo suficientemente dura como para cortar. Volvió a sollozar, y casi podía imaginarme las lágrimas. Solo quería sentirme viva de nuevo, dijo en voz baja. Todo se volvió tan pesado entre nosotros. Trabajo. Facturas. La presión. Necesitaba recordar quién era antes de todo. Su voz se quebró. Nunca quise hacerte daño. Suspiré. Una exhalación profunda y cansada. Pero lo hiciste, dije. Y la cosa es que ya no aguanto más el peso de tu confusión. ¿Querías descubrirte a ti mismo? Está bien. Pero no me pidas que limpie el desastre después. Me pasé una mano por el pelo, y la tensión de mis hombros se alivió al oír las palabras. Tus cosas están con tus padres. Tu arte. Tus recuerdos. Todo lo que dejaste atrás. Me aseguré de que lo conservaras todo. Porque así soy yo. Ese es el hombre que dejaste. Un hombre que termina lo que empieza. Ahora lloraba, con un sonido apagado y entrecortado. Mason, por favor, gimió. Pero ya no quería más, por favor. Ya no me quedaban más que quizás. Ya no me quedaban más que promesas a medias y disculpas a medias. Adiós, Brielle, dije. Mi voz sonaba tranquila. Pero por dentro, me sentía como si estuviera al borde de un precipicio, con el viento en el pelo, lista para soltar lo último que me ataba a ella. Colgué antes de que pudiera responder. Me apoyé en el marco de la ventana, dejando que el frío cristal me calmara. Afuera, la noche bullía con el ruido de los coches, las risas y el eco lejano de un mundo al que no le importaba mi desamor. Respiré hondo, sintiendo que el aire llenaba mis pulmones con algo parecido al alivio. Por primera vez en meses, sentí que había hecho algo por mí. Como si hubiera trazado una línea en la arena y me hubiera negado a dejar que ella la cruzara de nuevo. Miré el apartamento, limpio, tranquilo, mío. Ya no me preguntaba si volvería. Ya no esperaba disculpas. Solo yo. Y quizás eso fue suficiente. Quizás así era como realmente se sentía el cierre. Una noche a solas, con tu propia voz diciéndote que hiciste lo correcto.
Apagué la lámpara y dejé que la oscuridad se instalara, sintiendo más paz en ese vacío que nunca en sus brazos. Porque a veces, lo mejor que puedes hacer por ti es dejar de ser la red de seguridad para la caída libre de alguien. Y en esa oscuridad, encontré mi propia luz. Pensé que se había acabado. Pensé que mis cajas y mi silencio habían trazado una línea que ella jamás volvería a cruzar. Pero la traición tiene una forma de volver a colarse, como el moho en los rincones que creías haber limpiado. Era tarde, casi medianoche, cuando llegué al estacionamiento, agotada por un turno que parecía eterno. Había estado trabajando horas extra, dedicándome a proyectos, cualquier cosa para llenar los vacíos que ella había dejado. El apartamento había empezado a sentirse mío de nuevo, un santuario. Pero en cuanto cerré la puerta del coche, supe que algo andaba mal. Estaban allí, en la escalera, enmarcados por el tenue resplandor amarillo de la luz del porche. Brielle, con los ojos enrojecidos, agarrando los bordes de su suéter como si fuera un salvavidas. Y a su lado, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada como la de un juez, estaba Loretta, siempre tan serena, siempre tan segura de su propia rectitud. Me detuve, con las llaves en la mano, mirándolas como si me hubiera equivocado de plató. Tenemos que hablar con propiedad, dijo Loretta antes de que yo siquiera llegara al último escalón. Cara a cara. Su voz tenía el mismo tono autoritario que una vez me hizo pensar que se preocupaba por mí, cuando yo era el chico dorado que se había casado con su hija, del que presumía en el almuerzo. Ahora sonaba como una simple acusación. Los ojos de Brielle estaban húmedos y suplicantes. Mason, por favor, dijo, con la voz apenas un susurro. Nunca hablamos realmente de lo que pasó. No realmente. Solo, necesito explicarlo. Dejé que sus palabras flotaran en el aire. Su peso se posó como polvo en un libro viejo que había dejado de leer hacía mucho tiempo. No levanté la voz. No me acerqué. Me mantuve firme. Tuviste tu oportunidad, dije, con cada palabra medida. Tuviste 3 semanas para comunicarte. Para decir algo sin excusas ni evasivas. Mi voz sonaba tranquila, pero tenía las manos atadas a las llaves, como si las necesitara para anclarme. Loretta dio un paso al frente como si estuviera preparando un alegato final. Mason, estamos hablando de tu matrimonio, dijo con la mirada penetrante. No lo tiras a la basura por un solo error. Tomó una mala decisión. Ahora lo sabe. Debiste haberle dado tiempo. Debiste haberle dado gracia. Gracia. La palabra dolía como sal en una herida. Gracia era lo que le había dado cada vez que se quedaba hasta tarde en la oficina y volvía a casa con excusas. Gracia era lo que le había dado cuando decía que necesitaba espacio, pero no mencionaba que ese espacio llegaba con los brazos de Jared alrededor de su cintura. Gracia fue la razón por la que empaqué su vida en cajas ordenadas en lugar de tirarla a la basura. Brielle se secó las lágrimas, el rímel se le corrió bajo los ojos. Jared fue un error, dijo con voz temblorosa. Lo juro, Mason. No significó nada. Estaba perdido. Ya no sabía quién era. Necesitaba sentir algo. Y él simplemente estaba allí. Sus palabras eran frenéticas, desesperadas, como las de una mujer que se está ahogando y busca cualquier cosa que la mantenga a flote. La miré a los ojos sin pestañear. Errores, dije. Los errores son olvidar un aniversario o quemar la cena. Los errores no suelen requerir trajes de baño ni cócteles a juego. Mi tono era gélido, pero no sentía frío por dentro. Me sentí viva, como si cada parte de mí que ella había desechado finalmente volviera a crecer. Brielle se estremeció y el rostro de Loretta se ensombreció. No es justo, espetó. Sabes que las redes sociales hacen que las cosas parezcan peor de lo que son. Deberías haber esperado a que se explicara antes de empacar sus cosas y dejarla fuera. Su voz destilaba autoridad, de la que exige obediencia. Solté un suspiro, firme y controlado. Loretta. No le pedí que mintiera. No le pedí que posara para fotos con su ex. No le pedí que me dejara en espera mientras se reconciliaba. Pero sí me aseguré de que envolviera, etiquetara y entregara todas sus cosas. Porque ese es el tipo de hombre que soy. El labio inferior de Brielle tembló. Mason, te amo, susurró.
Solo... Me equivoqué. Necesito que me perdones. ¿Podemos arreglar esto? Sé que podemos. Sus ojos buscaron los míos, desesperada por la ternura que siempre había encontrado en mí. Pero ya no le quedaba dulzura. Negué con la cabeza lentamente. Brielle, dije con voz tranquila y definitiva. El amor no se parece a la traición. No se parece a secretos ni retiros silenciosos. El amor es confianza. Y lo rompiste. Di un paso más cerca, pero no para abrazarla. Solo lo suficiente para que viera que ya no me daban miedo sus lágrimas. Te di espacio. Te di respeto. Te di todas las oportunidades. Pero ya no quiero dar más. Empezó a llorar, con los hombros temblorosos. Loretta extendió la mano para calmarla, pero su mirada no se apartó de mí, calculadora. Afilado. Te arrepentirás de esto, dijo con frialdad. Ya verás lo que pasa cuando tiras un matrimonio a la basura como si nada. Apretó el brazo de Brielle con más fuerza y la obligó a retroceder un paso. Dejé que las palabras flotaran en el aire nocturno, pero no me conmovieron. Ya no. Tal vez sí, dije en voz baja. Pero al menos sabré que no me dejé pisotear. Me giré y abrí la puerta, la llave se deslizó en la cerradura con un clic satisfactorio. Antes de abrirla, los miré una última vez. Buenas noches, les dije. Y luego entré y cerré la puerta, dejándolos en las escaleras con sus arrepentimientos y excusas. El apartamento estaba en silencio, solo se oía el zumbido del frigorífico y los lejanos sonidos de la ciudad. Me apoyé en la puerta, respirando el silencio como si fuera oxígeno. Me preparé para el dolor de esta confrontación, pero en cambio, me sentí más ligero. Como si por fin hubiera cerrado la última ventana que había dejado abierta. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua y dejé que me refrescara la garganta. Afuera, sus voces se apagaron al irse, el taconeo de sus tacones sobre el cemento, una lenta retirada. Dejé el vaso y exhalé. No necesitaba su aprobación. No necesitaba sus disculpas. Lo había dado todo, y ella lo había gastado todo. Ahora era mi turno de dedicarme tiempo a mí, a mi paz, a mi sanación, a mi propia vida. Al apagar las luces y dirigirme a la habitación, me di cuenta de que a veces el cierre no viene con una reverencia ni una explicación clara. A veces viene con una puerta cerrada y la certeza de que fuiste lo suficientemente fuerte como para cerrarla tú mismo. Y eso me bastó. ¿Cambiaste las cerraduras? Su voz resonó por el altavoz como un trueno en un día seco. Casi podía verle la cara. Ojos abiertos, labios temblorosos, manos en las caderas como si acabara de ser agraviada. Me quedé callado un segundo, dejando que la pregunta se asentara, como si mereciera una respuesta más allá de lo obvio. Claro que había cambiado las cerraduras. ¿Qué esperaba? ¿Que dejara la puerta abierta de par en par para que volviera a entrar? ¿Con los brazos llenos de excusas y disculpas baratas? Sí. Dije finalmente, con tono sereno. Me enorgullecía lo firme que salió, sin que le temblara la voz. Cambié las cerraduras. Ahora es mi apartamento. Mi espacio. Ya no quiero dejarlo abierto para alguien que ya no vive aquí. Oí una respiración entrecortada al otro lado. Era su señal, el sonido que siempre hacía cuando estaba a punto de empezar una discusión. Me preparé, apoyándome en la encimera de la cocina, con el frío mármol presionando mis palmas como un ancla. «¿Tiraste mi planta o dos, verdad?», exigió. «¿La de las suculentas de nuestro viaje de aniversario?». «¿Cómo pudiste?». La interrumpí. «Caja 3», dije con voz tranquila pero firme. «Etiquetada». «Acolchado». «Doblemente envuelto». «Enviado a casa de tus padres junto con todo lo demás». Dejé que el silencio se prolongara, imaginando su rostro en ese momento. La indignación se desinfló como un globo pinchado. La voz de Loretta interrumpió, aguda, quebradiza, como si hubiera estado esperando su turno. «Mason, has humillado a mi hija». Se puso furiosa. «Ya has sufrido bastante sin que la trates como a una criminal. Empacaste su vida y la desechaste como basura. ¿Cómo te atreves?».
Casi podía imaginarla, de pie con sus zapatos planos de diseñador y sosteniendo una taza de té de hierbas como un mazo. Siempre se había comportado como un juez, con autoridad severa y rabia justificada. Pero no esta noche. Esta noche no le daría la satisfacción. No la humillé. Dije con voz firme como una piedra. Respetaba su decisión de irse. Respetaba su espacio. La respetaba lo suficiente como para empacar sus cosas con cuidado. Todo lo que dejó atrás. Hasta el último pincel. Cada taza. Cada maldito recuerdo. Lo traté como si importara. Porque así fue. Para mí, así fue. Y ahora es suyo otra vez. No descarté nada. Dejé que el peso de mis palabras flotara allí, llenando el vacío donde su juicio intentaba asentarse. Brielle intentó intervenir entonces, con la voz temblorosa. Mason, no quise que las cosas se complicaran tanto, suplicó. Solo necesitaba tiempo para respirar. Para comprenderme. Siempre me apresurabas. Nunca me diste el espacio para. Negué con la cabeza, aunque ella no lo viera. Te fuiste, Brielle. Elegiste el espacio. Y te lo di. Pero no lo necesitabas. Necesitabas una coartada. Y ya no te la daré. Se quedó callada. El único sonido en la línea era su respiración temblorosa, como si intentara averiguar qué frase podría funcionar conmigo. Loretta, sin embargo, no había terminado. Es tu esposa, dijo, bajando la voz a ese tono de regaño que siempre me hacía apretar los dientes. Hiciste votos. Prometiste apoyarla. A pesar de todo. No puedes simplemente irte porque las cosas se complicaron. Sentí que se me apretaba la mandíbula, el recuerdo de aquella boda me oprimía la cabeza como una pesadilla. El vestido blanco, las manos temblorosas, los votos susurrados como secretos. Había dicho cada palabra en serio. La había apoyado cuando su padre enfermó, cuando su carrera se estancó, cuando dijo que ya no sabía quién era. Le había dado todo. ¿Y qué me había dado? Un respiro. Espacio. Las manos de Jared en sus caderas. Tienes razón, Loretta, dije en voz baja y firme. Sí que hice votos. Los tomé en serio. Cada día. Cada noche. La puse primero, incluso cuando me costó el sueño, cuando me costó la paz, cuando me costó a mí mismo. Pero rompió esos votos en cuanto encontró consuelo en los brazos de alguien. En el momento en que decidió que mi lealtad era algo que podía dar por sentado. Se me quebró la voz por una fracción de segundo, pero seguí adelante. Así que no. No le debo una puerta abierta. No le debo una segunda oportunidad para lastimarme. Y te aseguro que no te debo ninguna explicación por elegir proteger mi propio maldito corazón. La línea se quedó en silencio. Solo el murmullo de la ciudad fuera de mi ventana y el eco de mis propias palabras resonando en mis oídos. Podía imaginarlos allí de pie, Brielle con aspecto pequeño y conmocionado, Loretta con los labios fruncidos por la ira. Bien. Que se enfaden. Que vean en qué hombre me he convertido. Mira, dije después de un momento, más suave ahora, pero no menos seguro. No le pedí que se fuera. No le pedí que mintiera. Pero no voy a ser yo quien siga fingiendo que todo está bien solo porque eso le facilita las cosas. ¿Quería un nuevo capítulo? Bien. Pero no puede seguir usando mis páginas. Dejo que las palabras se asienten, definitivas y pesadas. Una verdad que había guardado en mi interior durante demasiado tiempo. Brielle soltó un sollozo ahogado. Mason, solo quería que fuéramos felices, susurró. Su voz era débil, perdida, la voz de una chica que siempre había tenido una red de seguridad y ahora se daba cuenta de que la había perdido. Tuvimos algo bueno. Lo arruiné, lo sé. ¿Pero no podemos empezar de nuevo? ¿No podemos intentarlo? Sentí que algo se rompía dentro de mí entonces. Un dolor agudo que se intensificó y luego se atenuó en una resignación silenciosa. Tienes razón, dije con voz firme pero suave. Sí que tuvimos algo bueno. Una vez. Pero lo rompiste. Y no puedo fingir que no pasó. No lo haré.
Porque cada vez que te mire, lo veré. Cada vez que oiga tu voz, oiré las mentiras que me dijiste. Y merezco algo mejor. Merezco una vida sin preguntarme cuándo llegará la próxima traición. Loretta murmuró algo en voz baja. Algo increíble. Pero no respondí. Ya había dicho lo que tenía que decir. Había puesto punto final. Y fue como si respirara sinceramente por primera vez en meses. Escuché la voz de Brielle por última vez, débil y temblorosa. No sé cómo dejarte ir, dijo, como una confesión. Cerré los ojos, con el corazón firme. No tienes que hacerlo, le dije. Porque ya lo hice. Terminé la llamada y colgué el teléfono. La habitación estaba en silencio. Pero no se sentía vacío. Se sentía como mío. Miré las cajas que había empacado, el sofá que había elegido, la foto enmarcada de mi difunto padre en la estantería. Todo en este espacio volvía a ser mío. La cerradura de la puerta parecía sólida. Segura. La barrera que necesitaba entre el hombre que había sido y el hombre en el que me estaba convirtiendo. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que perdiera nada. Sentí que había ganado algo. Mi paz. Mi dignidad. Mi libertad. Y no iba a dejar que me lo quitaran. 10 días después, me encaminaba al fin de semana con cierta calma cuando recibí un correo electrónico con el asunto, notificación formal de reclamación. ¿El remitente? El abogado de Brielle. Solté un suspiro lento y abrí la puerta, preparándome para lo peor. El mensaje era breve y directo, como si nunca hubiéramos compartido una vida juntos, como si yo fuera solo un nombre en una hoja de cálculo. Brielle exigía $6.000 por angustia emocional y desplazamiento. Afirmó que había malversado bienes comunes, sus cuadernos de dibujo, sus joyas, incluso un frasco medio usado de su perfume favorito. Afirmó que había sido vengativo. Que la había abandonado sin previo aviso. Me quedé mirando las palabras, dejándolas penetrar como el agua en un cimiento agrietado. Por un minuto, me temblaron las manos. ¡Qué descaro! Después de todo. Después de las fotos. Después de las manos de Jared en sus caderas y los sermones de su madre sobre la lealtad. Tuvo la audacia de acusarme de algo malo. Cerré los ojos, dejando que la ira me invadiera antes de contestar el teléfono. Grace. La contraté una semana después de que Brielle se fuera, una abogada sensata con fama de convertir divorcios complicados en salidas limpias. Contestó al segundo timbre, con voz nítida y profesional. Mason, estaba a punto de llamarte. Vi el correo electrónico, dijo, ya un paso por delante. Le expliqué lo que había leído, con voz tensa. Ella escuchó sin interrumpir, su silencio como una bomba constante contra la rabia que amenazaba con desbordarse. Cuando terminé, soltó una risita fría, como hielo rompiéndose en un vaso. Intentan ponerte nervioso, dijo. No se lo permitas. Exhalé, mis hombros se relajaron por primera vez en días. ¿Qué hacemos?, pregunté. Ella rió de nuevo, esta vez con un dejo de satisfacción. Respondemos, dijo. Con recibos. Y así lo hizo. Para cuando llegó la mañana del lunes, Grace había redactado una carta tan afilada que podría haber cortado el acero. Adjuntó los recibos del mensajero, cada caja que había enviado, cada una marcada como frágil, con un número de seguimiento y la firma del padre de Brielle, Carlton. Incluyó fotos de las cajas, perfectamente selladas y etiquetadas, cada una con su propia lista de inventario. No había lugar a dudas. No faltaba nada. No había nada roto. No se desperdició nada. Incluso incluyó capturas de pantalla del álbum de vacaciones de Loretta, aquella donde la sonrisa de Brielle iluminaba la pantalla mientras la mano de Jared descansaba sobre su cadera, solo para recordarles que yo no la había abandonado, sino que ella me había abandonado a mí. La carta de Grace terminaba con una frase simple y brutal. Cualquier otro acoso se enfrentará a una contrademanda por difamación y angustia emocional. Leí el borrador 3 veces, y cada vez sentía que el nudo en el pecho se aflojaba un poco más. Imaginé a Brielle abriendo ese correo electrónico, palideciendo al darse cuenta de que no era la única que podía seguirle el juego. Me imaginé a Loretta leyéndolo también,
su indignación justificada debilitándose bajo el peso de la evidencia fría y contundente. Una parte de mí se sentía mezquina, pero la mayor parte se sentía aliviada. Este era mi límite. No más lágrimas. No más disculpas. Solo la verdad. Esa noche, me serví un trago, un whisky barato que había comprado en la tienda de la esquina, y me senté en el sofá, mirando las luces de la ciudad a través de la ventana. Dejé que el líquido ámbar me quemara la garganta, un recordatorio de que a veces la medicina más fuerte era la que sabía peor. Pensé en los correos electrónicos, las cajas, los meses de silencio que habían convertido mi corazón en algo más duro que nunca. Me pregunté si Brielle creía que con solo chasquear los dedos todo desaparecería. Tal vez pensó que me derrumbaría como antes, que lo dejaría todo y le rogaría que volviera. Pero ese hombre se había ido, sepultado bajo el peso de sus mentiras. Grace llamó a la mañana siguiente con voz triunfal. Dijo que estaba nerviosa. Su abogado me llamó 2 veces para intentar negociar. Le dije que lo guardara para el juicio. No estoy aquí para negociar con gente que cree poder reescribir la historia. Solté una risa seca. Eres buena en esto, le dije. No se rió. Mason, soy buena en mi trabajo porque creo en los hechos, respondió. Y los hechos están de tu lado. Que sigan su propia sombra. Nos quedamos aquí. Por primera vez en semanas, sentí que me quitaban un peso de encima. No solo había sobrevivido a este desastre, sino que había luchado. A mi manera. Había trazado mis propios límites y los había mantenido. Había visto a quienes creían poder controlarme tropezar con su propia arrogancia. Y me sentí bien. No era vengativo. Solo limpio. Como el primer soplo de aire después de una larga tormenta, me senté a la mesa de la cocina, revisando mis correos electrónicos, mirando la respuesta que Grace me había enviado, cada archivo adjunto cuidadosamente etiquetado, cada captura de pantalla como un escudo. Pensé en el abogado de Brielle leyéndolos línea por línea, dándose cuenta de lo meticulosamente que había documentado cada detalle de su partida. Pensé en los sermones moralistas de Loretta, desmoronándose bajo la evidencia de sus propias publicaciones en redes sociales. Era como construir un muro entre su caos y yo, un muro de recibos y verdades. Y tras ese muro, me sentí seguro. Me serví otro vaso de whisky y lo levanté en un brindis silencioso por mí mismo. Por el hombre que no gritaba. Al hombre que no suplicaba. Al hombre que aprendió que a veces el arma más poderosa es el silencio y un buen abogado. Pensé en todas las veces que le había dado a Brielle el beneficio de la duda, la gracia que ella nunca me había dado. Pensé en las noches que pasé despierto preguntándome qué había hecho mal, cómo le había fallado. Pero las pruebas no mentían. Las cajas no mentían. Las fotos no mentían. Y esa era la diferencia entre ella y yo. No había ocultado nada. No había huido de mis decisiones. Las había enfrentado. Y había sobrevivido. El apartamento se sentía diferente esa noche. Más cálido. Más luminoso. Como un lugar al que realmente pudiera llamar hogar. Ya no tendría que preguntarme si volvería. Ya no tendría que revisar mi teléfono en busca de mensajes que nunca llegaron. Solo yo, mi sofá, mi whisky y la certeza de haber luchado por mí misma y haber ganado. Encendí la tele y dejé que el ruido llenara el espacio donde antes resonaba su risa. No era lo mismo, pero era suficiente. Mientras veía los créditos de una comedia absurda, pensé en la frase que Grace había escrito al final de su carta. Cualquier otro acoso se enfrentará a una contrademanda. Dejé que las palabras se asentaran en mi mente. Ya no huía. No era el hombre que esperaba a que ella cambiara de opinión. Era el hombre que había aprendido que a veces el amor no significa esperar. A veces significa dejar ir, por mucho que duela. Levanté mi copa una última vez, el líquido ámbar reflejó la luz como una promesa. Brindo por mí, susurré. Al hombre que se quedó. Y mientras bebía, sentí que la fuerza se asentaba en mis huesos, firme e inquebrantable. Había enfrentado la tormenta. Lo había superado. Y seguía aquí. Y eso, me di cuenta, era suficiente. Más que suficiente. La noticia se corrió más rápido de lo esperado.
Empezó con susurros en la oficina, un comentario casual en la cafetería, la mirada cómplice de un vecino en el ascensor. Debí saber que Brielle no mantendría su crisis en privado. Cuando pillan a la gente, se descontrolan. Buscan cualquier atención que pueda hacer que los retraten como víctimas y reescriben la historia a su favor. Pero las capturas de pantalla no mienten, y tuve muchas. Su crisis me atacó como una tormenta de verano, ruidosa, impredecible, pero fácil de superar si estabas preparado. Y lo estaba. Jared la ignoró. Esa fue la información que se transmitió desde Mutual, que no pudo evitar compartir cada detalle. Resulta que no pudo con su pasado, o tal vez se dio cuenta de que no era la segunda oportunidad perfecta que había imaginado. No celebré su ausencia, pero tampoco la lamenté. Jared era su problema ahora. Que se encargara de las lágrimas, la confusión y la constante necesidad de consuelo. Ya estaba harta de todo eso. La crisis de Brielle también fue pública. Una amiga de una amiga me envió capturas de pantalla de sus publicaciones, citas crípticas sobre el desamor, fotos borrosas de lágrimas y pies de foto que me retrataban como el hombre despiadado que la había apartado de su vida. Los leí con una especie de curiosidad distante, como si estuviera viendo el drama de un desconocido en lugar del mío. Me llamó insensible, manipulador, un hombre que le había echado la vida a perder. La frase me hizo reír. Siempre había creído en el orden y la responsabilidad. Ella lo llamaba control. Ahora era un escudo entre nosotras, un escudo por el que estaba agradecida. Loretta intentó armar revuelo entre nuestros viejos amigos. Los llamó uno por uno, contándoles lo despiadada que había sido, como le había dado la espalda a su hija cuando más me necesitaba. Omitió lo de Jared. Omitió la parte en la que Brielle decidió irse, para encontrarse en los brazos de otra persona. Pero las recetas no mienten. Y cuando la gente empezó a hacer las preguntas correctas, la voz de Loretta empezó a temblar. Porque la verdad siempre sale a la superficie, sin importar cuántas mentiras le eches encima. La gente empezó a acercarse, algunos con preocupación, otros con curiosidad. Algunos con disculpas. Escuché a cada uno, medí mis palabras con cuidado. No iba a dejarme arrastrar a una fiesta de autocompasión ni a un debate sobre quién tenía razón o no. Ya había dicho lo que tenía que decir. Le había dado su espacio. Entregaron las cajas, los recibos estaban en orden y cambiaron las cerraduras. Mi conciencia estaba tranquila. Una noche, recibí un mensaje de una amiga que nos conocía desde la universidad. Vaya, lo siento, decía. Vi lo que publicó. Pero también vi las capturas de pantalla. No dejes que te deprima. Hiciste lo que tenías que hacer. Me quedé mirando el mensaje, sintiendo una extraña calidez en el pecho. No se trataba de reivindicación. Se trataba de ser visto. Saber que alguien más entendía la línea que había trazado, los límites que había impuesto. Le respondí. Gracias. Estoy bien. Solo me concentro en seguir adelante. Y lo decía en serio. Para entonces, ya había dejado de revisar sus cuentas. No necesitaba ver el drama en tiempo real. No necesitaba que me recordaran que había preferido la atención pública a una disculpa privada. Que contara su historia a quien quisiera escucharla. Yo tenía mi propia historia que vivir, y ya no la incluía a ella. Una noche, un amigo en común me llamó. Su voz era tensa, vacilante. Mason, odio mencionarlo, pero ella. Dice que tiraste sus cuadernos de dibujo. Que te llevaste los pendientes de su abuela y los vendiste. ¿Que tú? No sé, hombre. La gente está hablando. Solté un suspiro, calma firme. Diles que pregunten a sus padres, dije. Diles que pidan los recibos del mensajero, las fotos de cada artículo. Todo está documentado. Todo está contabilizado. Los pendientes están en la caja número 8. Los cuadernos de dibujo están envueltos en papel de seda, etiquetados, entregados y firmados por su padre. Él guardó silencio al otro lado de la línea. Me lo imaginé, dijo. Solo quería que lo supieras. Le di las gracias y terminé la llamada. Y por primera vez en semanas, sentí que el último trocito de su drama se me escapaba de los hombros como un peso que aún no sabía que cargaba.
La ciudad se sintió diferente después de eso. Más limpia, de alguna manera. Las mismas calles que había recorrido con ella se sentían más blancas y luminosas. El aire se respiraba mejor. Empecé a correr al atardecer, dejando que el ritmo de mis pasos acallara los últimos ecos de su voz en mi cabeza. Llegaba a casa, sudado y cansado, y me duchaba con el agua cayendo como lluvia. Y cada vez, me sentía más ligero. Empecé a ver gente de nuevo, viejos amigos, caras nuevas. Un viernes por la noche, me encontraba en un bar, riéndome de una historia que había oído 1000 veces. Pero por primera vez en mucho tiempo, me pareció nueva. Pedí una copa y brindé por el hombre en el que me estaba convirtiendo. El hombre que conocía su valor. El hombre que aprendió que las disculpas de algunos llegan demasiado tarde. Y eso estaba bien. Ya no necesitaba sus disculpas. No necesitaba su validación. Me había dado suficiente cierre para toda la vida. Una tarde, recibí un último correo electrónico de Grace. No más contacto con su abogado, escribió. No hay contrademanda. Sin reclamo. Solo silencio. Felicidades, Mason. Eres libre. Miré la pantalla, leyendo las palabras una y otra vez. Eres libre. Fue como una bendición. Como una puerta que se abría a una nueva vida. Esa noche, me senté en el sofá con una taza de té, nada de whisky, solo algo cálido y reconfortante. Revisé las fotos en mi teléfono. Atardeceres, la fiesta de cumpleaños de mi sobrino, la vista desde mi nueva oficina. Ninguna foto de ella. No hay fotos nuestras. Solo momentos míos. Entonces me di cuenta de que la mejor venganza no era un correo electrónico furioso, ni una contrademanda, ni siquiera una caja perfectamente envuelta. La mejor venganza fue vivir mi vida en paz, con dignidad, con un corazón que ya no necesitaba que ella entendiera por qué me había perdido. Que desempacara su desastre. Que contara su historia a quien quisiera escucharla. Mi historia fue simple. Sobreviví. Sané. Prosperé. Y ahora, cada paso que daba era un paso más lejos del caos que ella había dejado atrás. Que hablen. Que se lo pregunten. Tenía los recibos. Tenía la verdad. Pero sobre todo, me tenía a mí misma. Y eso valía más que cualquier disculpa que pudiera dar. Ha estado en silencio. Incluso tranquilo. El apartamento ya me parece mío. Cada rincón resuena con una calma que no sabía que anhelaba. Se acabaron los aceites perfumados en la estantería. Se acabaron las tazas de café a medio terminar abandonadas en el fregadero. Se acabaron las notas adhesivas pasivo-agresivas en el refrigerador recordándome que compre leche de almendras, o vacíe el lavavajillas. Solo yo, el ritmo de mi respiración, mis rutinas. Mis zapatillas de deporte están ordenadas junto a la puerta, un recordatorio de las carreras que se han convertido en mi nueva terapia. La firmeza del pavimento bajo mis pies. Cada paso es una declaración de que sigo adelante, paso a paso. Se acabaron las esperas de disculpas que nunca llegarían. Se acabaron las preguntas que nunca tendrían respuesta. Solo sudor, aliento y el latido constante de mi corazón. Y se siente bien. Se siente como libertad. He vuelto a salir con alguien. Nada serio. Solo cenas ligeras. Conversaciones fáciles. Risas sin compromiso. Nadie me pide que arregle sus piezas rotas, y yo tampoco ofrezco las mías. Es refrescante. La primera cita fue una cena tranquila con una mujer llamada Lidia. Es inteligente, divertida, de esas personas que escuchan sin esperar a hablar. Hablamos de películas, libros y lo raras que se ven las luces de la ciudad en las noches lluviosas. No me preguntó por Brielle, y yo no la mencioné. Porque ahora es mi momento. Mi oportunidad de entrar en una vida que no se define por lo que he perdido, sino por lo que puedo construir. A veces, tarde en la noche, pienso en Brielle. En cómo tarareaba mientras pintaba. O la forma en que doblaba las piernas en el sofá. No pienso en Jared ni en el tono condescendiente de su madre. Pienso en la mujer con la que me casé. La que me miraba como si fuera la única persona en la habitación.
Pienso en las promesas que hicimos y cómo las rompió. Y luego recuerdo que la versión de ella que amaba ya no existe. Quizás nunca lo hizo. Y no importa. Porque la versión de mí que necesitaba su validación ya no existe. El otro día, pasé por delante del banco del parque donde me dijo por primera vez que me amaba. Me detuve un momento, dejando que el recuerdo parpadeara como un viejo rollo de película. Su risa. La forma en que el viento le alborotaba el pelo. El suave temblor de su voz. No me sentí enojado. No me sentí amargado. Solo agradecido. Porque amarla me enseñó a amarme a mí mismo. Cómo defender mi propio valor. Cómo dejar atrás una vida que me estaba destrozando y dejarla ir. Cómo despedirme. He descubierto que la mejor venganza no se trata de rabia ni destrucción. Se trata de romper el ciclo que te lastima. Se trata de elegir la paz sobre el caos, la dignidad sobre el drama. Se trata de construir una vida tan plena y enriquecedora que la persona que una vez te rompió el corazón se convierta en una nota al pie, una lección aprendida, una página que pasamos. Y eso es lo que he hecho. He salido de su historia y me he adentrado en la mía. Y cada día, decido cómo se desarrolla esa historia. Esta noche, pondré el despertador para salir a correr temprano. Después, me encontraré con Lidia para tomar un café, y quizá nos riamos de alguna tontería, un perro con suéter, un niño con chocolate en la cara. Llegaré a casa, abriré las ventanas y dejaré que entre la luz. Prepararé la cena para uno, y será suficiente. Más que suficiente. Porque he aprendido que soy suficiente. Con o sin ella. Siempre lo fui. Siempre lo será.